¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es verdaderamente tuya? Como si estuvieras usando una máscara que te dieron antes de que tuvieras la oportunidad de elegir. Desde el momento en que nacemos, la sociedad comienza a moldearnos, enseñándonos quiénes deberíamos ser, qué debemos desear e incluso cómo debemos pensar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que crees que es tú es simplemente una construcción, una identidad formada por fuerzas externas en lugar de tu propia esencia verdadera? Carl Jung, una de las mentes más grandes de la psicología, llamó a esto el falso yo, una persona que desarrollamos para encajar en la sociedad, mientras suprime las partes más profundas y auténticas de quienes realmente somos. Hoy vamos a desentrañar cómo se crea esta identidad falsa, y lo que es más importante, cómo puede liberarse de ella. Como niños, somos como lienzos en blanco, absorbiendo todo lo que nos rodea, las expectativas de nuestros padres, las normas culturales, las creencias religiosas y los valores sociales. Al principio, no cuestionamos estas influencias, suponemos que son naturales, tan incuestionables como el aire que respiramos. Pero aquí está la verdad: no son naturales. Son construcciones transmitidas de generación en generación, configurando a lo que la sociedad considera aceptable. Piénselo. ¿Cuántas de sus creencias sobre el éxito, el amor o la felicidad son verdaderamente suyas? ¿Decidiste cómo se ve una buena vida, o los otros pintaron para ti? Si nacieras en una familia diferente, un país diferente, un momento diferente, ¿seguirías teniendo los mismos valores? Aquí es donde comienza el falso yo, en la adopción tranquila de roles, etiquetas y expectativas que pueden no tener nada que ver con quién eres realmente. Jung llamó a esta la persona, la máscara que usamos para navegar por el mundo, para ser aceptado, para ser amado. Es necesario hasta cierto punto. Después de todo, debemos funcionar dentro de la sociedad, pero el peligro radica en confundir la máscara con nuestra verdadera cara. Cuando nos identificamos completamente con esta personalidad externa, perdemos contacto con nuestro ser más interno, la esencia más profunda que permanece oculta debajo de las capas de condicionamiento. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos únicamente a través de este falso yo? Ansiedad, insatisfacción, un sentido rojito de que falta algo, incluso cuando parece que tenemos todo. ¿Alguna vez has sentido que estás jugando un papel, recitando líneas de un guión que nunca escribiste? Este es el costo psicológico de negar su verdadera naturaleza. Jung creía que reprimir nuestro auténtico yo conduce al conflicto interno. Las partes de nosotros que no se ajustan a la persona, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras peculiaridades únicas, no desaparecen, simplemente están enterrados en el inconsciente, formando lo que él llamó el yo de la sombra. Cuanto más suprimamos, más luchamos. Podemos perseguir el éxito, las relaciones o la riqueza material, con la esperanza de que llenen el vacío, pero en el fondo, sentimos que algo está mal. Considere a las personas que logran todo lo que la sociedad les dice. Debería hacerlos felices una carrera prestigiosa, seguridad financiera, reconocimiento social, solo para sentirse vacíos. Este es el falso yo en acción. Nos mantiene corriendo, luchando, actuando, pero nunca realmente en paz. Y a menos que lo confrontemos, nos arriesgamos a despertarnos algún día para darnos cuenta de que hemos vivido una vida que no era realmente nuestra. Entonces, ¿cómo nos liberamos? El primer paso es la conciencia. No puedes escapar de una prisión que no ves. Comience a cuestionar las creencias que ha heredado. Pregúntate, ¿es esto realmente lo que quiero? ¿Esta creencia se alinea con mi verdad interior? ¿O es algo que simplemente he aceptado sin duda? Jung enfatizó la importancia de la individualización, el proceso de por vida de convertirse en quien realmente eres, más allá del acondicionamiento social. Esto requiere una autoexploración profunda. Significa escuchar la voz tranquila dentro de ti que se ha ahogado por el ruido de las expectativas. Significa abrazar la incomodidad, porque la verdad a menudo es inquietante. Una de las formas más poderosas de volver a conectarse con su ser auténtico es a través del diálogo interno, el diario, la meditación o incluso las conversaciones honestas con usted mismo. Pregunte, si quité todo lo que me han dicho que debería ser, ¿quién sería? La respuesta puede no venir de inmediato, pero cada momento de autoinformación debilita el agarre del falso yo. El viaje de regreso a su verdadero yo no se trata de rechazar completamente la sociedad o abandonar todas las responsabilidades.
Se trata de integración, aprender a navegar por el mundo sin perderse en él. Se trata de recuperar las partes de usted que han sido silenciadas y permitirles respirar nuevamente. Imagine despertarse un día y darse cuenta de que ya no necesita demostrar nada a nadie, que su valor no está vinculado a la validación externa, que simplemente puede estar. Esta es la esencia de la verdadera libertad. La sabiduría de Jung nos enseña que la autoconciencia es la clave para la liberación. En el momento en que comienzas a ver el falso yo para lo que es un papel, una construcción que creas, la posibilidad de algo más grande, surge una vida que es auténticamente tuya. Y eso, tal vez, es donde realmente comienza la vida real. La sombra no nace, se crea en la infancia. Somos crudos y sin filtrar, expresando cada emoción libremente. Pero a medida que crecemos, aprendemos que algunas emociones son buenas y otras son malas. Nos elogiamos cuando nos comportamos de cierta manera y nos avergonzamos cuando no lo hacemos. El niño que expresa ira es regañado, a quien llora demasiado se le dice que se endurezca. El que cuestiona la autoridad es etiquetada como difícil. Con el tiempo, nos adaptamos. Cortamos las partes de nosotros mismos que no encajan en el modo que la sociedad nos da. La ira no desaparece, simplemente es enterrado. La tristeza no desaparece, se esconde debajo de una sonrisa forzada. El deseo de libertad y rebelión no desaparece, se transforma en un resentimiento tranquilo. Todos estos aspectos reprimidos forman lo que Jung llamó el yo de la sombra, la parte de nosotros que rechazamos, pero que nunca escapamos realmente. Pero la sombra no permanece en silencio. Se filtra en nuestras vidas de una manera que no reconocemos. Aparece en nuestros miedos irracionales, en la forma en que juzgamos a los demás, en los patrones de autosabotaje que parece que no podemos romper. Creemos que tenemos el control, pero en realidad la sombra está tirando de las cuerdas desde detrás de la cortina. ¿Alguna vez no le ha gustado a alguien sin saber por qué, o reaccionado de una manera que se sorprendió incluso a usted? Esa es la sombra en el trabajo. Prospera en secreto, influyendo en nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestras decisiones sin nuestra conciencia. Y cuanto más lo negamos, más poder gana. Pero hay una salida. Jung creía que el camino hacia el verdadero autoconocimiento radica en integrar la sombra, no eliminarla. El objetivo no es ser puro o perfecto, sino estar completo. Esto significa enfrentar las partes de ti mismo que has estado evitando. Significa preguntar, ¿de qué me avergüenza? ¿Qué partes de mí suprimo? En lugar de alejar esos aspectos, significa llevarlos a la luz. Cuando integras tu sombra, sucede algo poderoso. Dejas de ser controlado por fuerzas inconscientes, dejas de proyectar tus miedos en los demás, y te vuelves más auténtico, más libre, porque la fortaleza real no se encuentra en la negación, se encuentra en el coraje para enfrentarte completamente, sin miedo. Una vez que lo hace, comienza a desbloquear algo aún mayor: el camino hacia la individualización, el viaje de convertirse en su verdadero yo. Desde el momento en que nacemos se nos da un guión, un conjunto predefinido de roles, creencias y expectativas que nos dicen quién se supone que debemos ser. Usamos máscaras para encajar, reprimiendo las partes de nosotros mismos que no se alinean con las normas sociales, y vivimos bajo la ilusión de que estamos tomando decisiones libremente. Pero debajo de todo ese condicionamiento, existe algo más profundo, el verdadero yo que espera para emerger. Carl Jung calificó el proceso de descubrir esta verdadera individualización, el viaje de toda la vida de integrar todos los aspectos de quienes somos, tanto la luz como la oscuridad, lo conocido y lo oculto. La individualización no se trata de superación personal en el sentido convencional. No se trata de convertirse en alguien mejor, se trata de convertirse en alguien real. Pero este viaje no es fácil. Requiere desmantelar ilusiones, cuestionar todo lo que pensaste que sabías de ti mismo y abrazar la incomodidad de la transformación. Es lo más desafiante que hagas, pero también lo más liberador. Porque una vez que subes al camino de la individualización, dejas de vivir como una versión fragmentada de ti mismo y comienzas a experimentar la vida en su conjunto, un ser integrado. Para la mayoría de las personas, la identidad es algo prestado. Está formado por padres, maestros, tradiciones culturales y expectativas sociales. Pero, ¿qué sucede cuando comienzas a cuestionarlo? ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que la versión de ti que has estado viviendo no es un verdadero reflejo de quién eres?
sino más bien un mosaico de influencias, miedos y presiones externas. El primer paso hacia la individualización es la conciencia, la capacidad de verse con brutal honestidad. Debes preguntar, ¿qué partes de mi identidad he elegido y qué partes me han impuesto? ¿Qué creencias tengo porque son realmente mías y cuáles simplemente he heredado? Este nivel de autoinquiración es incómodo porque amenaza la estabilidad del falso yo. Pero sin ella, la verdadera transformación es imposible. A medida que comience a eliminar el acondicionamiento externo, inevitablemente enfrentará resistencia, no solo del mundo que lo rodea, sino desde adentro. El ego teme cambiar. Se aferra a la certeza, incluso si esa certeza se basa en las ilusiones. Es por eso que muchas personas evitan el camino de la individualización por completo. Es mucho más fácil conformarse, permanecer dentro de los límites de lo que es familiar que embarcarse en un viaje que no tiene un destino claro. Pero para aquellos que están dispuestos a correr el riesgo, las recompensas son profundas. La individualización es el proceso de unificar todos los aspectos fragmentados del yo, la personalidad, la sombra, los deseos inconscientes y las verdades ocultas en un todo coherente. Se trata de convertirse en completamente usted mismo, no solo de la versión. Aquellos que están dispuestos a correr el riesgo, las recompensas son profundas. La individualización es el proceso de unificar todos los aspectos fragmentados del yo, la personalidad, la sombra, los deseos inconscientes y las verdades ocultas en un todo coherente. Se trata de convertirse en completamente usted mismo, no solo de la versión que es socialmente aceptable, sino la que existe debajo de todo eso. Una de las mayores ilusiones del mundo moderno es la creencia de que la felicidad proviene de logros externos, estatus, riqueza, relaciones y validación. Pero Jung sabía que el verdadero cumplimiento viene solo cuando estamos alineados con nuestra naturaleza más profunda. Cuando dejamos de vivir de acuerdo con los guiones externos y comenzamos a escribir el nuestro. Imagine despertarse un día con un profundo sentido de paz interior. No porque su vida sea perfecta, sino porque finalmente siente que está viviendo como usted, sin máscaras, sin pretensiones, sin identidades falsas, solo la verdad cruda y auténtica de quién es usted. Este es el don de la individualización, y una vez que comienza a comprenderse en este nivel, sucede algo extraordinario, toda su percepción de la vida cambia. Porque la autoconciencia no se trata solo de saber quién eres, se trata de desbloquear el poder para transformar todo lo que te rodea. La mayoría de las personas pasan por la vida en el piloto automático, reaccionan en lugar de reflexionar, siguiendo caminos que nunca eligieron conscientemente. Persiguen objetivos que les dijeron que los harían felices, adoptarían creencias que nunca cuestionaron y suprimir los sentimientos que nunca entendieron completamente. Y sin embargo, en el fondo, algo se siente fuera, como una voz tranquila que susurraba que hay más en la vida que esto. Esa voz es una llamada de autoconciencia. Es la base de toda la transformación personal, la clave que desbloquea todo. Sin ella, seguimos siendo prisioneros de patrones inconscientes, atrapados en ciclos de autosabotaje, confusión e insatisfacción. Pero en el momento en que nos volvemos hacia adentro y comenzamos a entendernos realmente a nosotros mismos, todo cambia. Nuestras decisiones se vuelven intencionales, nuestras emociones se vuelven más claras, y la vida misma adquiere un sentido de significado más profundo. La autoconciencia no se trata solo de conocer sus fortalezas y debilidades. Se trata de comprender las fuerzas ocultas que dan forma a sus pensamientos, emociones y comportamientos. Se trata de reconocer sus desencadenantes, sus miedos, sus deseos más profundos, y las creencias que lo han controlado silenciosamente durante años. Lo más importante es que se trata de recuperar el poder de elegir en quién se convierta. Piénselo. ¿Cuántas veces has reaccionado a una situación de una manera que más tarde te dejó preguntándose, ¿por qué hice eso? ¿Con qué frecuencia te has sentido perdido, inseguro de lo que realmente quieres, o atrapado en patrones que parece que no puedes romper? Estas luchas no provienen de la falta de esfuerzo o inteligencia, vienen de la falta de autoconocimiento. No puedes cambiar de lo que desconoces. Jung creía que gran parte del sufrimiento humano proviene de la falta de integración entre la mente consciente e inconsciente, las emociones que reprimimos, los temores que ignoramos, y los patrones que no reconocemos no solo desaparecen, nos controlan desde las sombras. Pero en el momento en que arrojamos luz sobre ellos, cuando dejamos de correr y comenzamos a observar,
todo comienza a cambiar. La verdadera autoconciencia requiere honestidad radical. Significa sentarse con incomodidad, enfrentar las verdades que quizás no desee ver y aceptarte completamente flagas y todo. Pero cuanto más hagas esto, más claridad ganarás. Comienza a comprender por qué se siente como lo hace, por qué toma las decisiones que toma, y lo más importante, cómo cambiar los aspectos de su vida que ya no le sirven. La mayor ilusión de todos. Cuanto más hagas esto, más claridad ganarás. Comienza a comprender por qué se siente como lo hace, por qué toma las decisiones que toma, y lo más importante, cómo cambiar los aspectos de su vida que ya no le sirven. La mayor ilusión de todas es que somos impotentes, que somos víctimas de las circunstancias, que nuestras personalidades están fijas, y que nuestro pasado nos define. Pero la autoconciencia revela una verdad diferente. Estamos constantemente evolucionando, y tenemos la capacidad de reescribir nuestra propia historia. En el momento en que dejas de vivir inconscientemente, y comienzas a tomar decisiones intencionales, tomas el control de tu destino, y es entonces cuando la vida realmente comienza. Si este video resonó con usted, asegúrese de suscribirse y dejar un me gusta. Realmente ayuda a apoyar el canal. Publicamos videos todos los días explorando la filosofía, el autodescubrimiento y las preguntas más profundas de la vida. Nos vemos en el siguiente.